Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y curiosidades sobre el mundo del espectáculo, donde les traemos toda la verdad, la que nadie se atreve a contar. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, en los dimes y diretes, en las tensiones que se vivieron de maras durante la grabación superíndice 3N de una de las novelas turcas queridas de todos los tiempos hablamos de Erkenci Kuay. Y específicamente vamos a desmenuzar esa supuesta crisis, esa guerra afroa que se rumoreaba entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Será que el amor traspasó superíndice 3 la pantalla, o por el contrario, la tensión superíndice 3N era tan palpable que pudo acortarse con un cuchillo? Prepárense un cafecito, a como superíndice 3 dens bien y no se pierdan ni un segundo de este vídeo porque les aseguro que se van a sorprender. Y antes de que empecemos con todo este salseo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de noticias jugosas. Ahora vamos al grano. Erkenci Kuay, o Pooh Harrison más menos Ador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana, fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La química entre Can y Demet era innegable, la historia enganchaba, los paisajes turcos eran un sueño más menos todo parecía perfecto. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de felicidad y profesionalismo, se escondían algunos secretos, algunas asperezas que, según cuentan, llegaron a poner en peligro la continuidad de la serie. Y hoy, vamos a explorarlos a fondo. A ver, vamos por partes. Primero es importantísimo recordar que Can Yaman y Demet Özdemir eran superíndice 3 venes, guapos y estaban en la cresta de la ola. Su popularidad se disparó superíndice 3 de la noche a la más menos ana y con ella, la presión superíndice 3N de los medios, de los fans, de las marcas que los querían como imagen. Imaginen la intensidad de todo eso. Era inevitable que en algún momento, esa presión superíndice 3N afectara su relación superíndice 3N. Pensemos en la magnitud, no solo eran actores, sino que se convirtieron en iconos, en un símbolo de romance para millones de personas. Cada movimiento era analizado, cada palabra interpretada, y la línea entre su vida personal y profesional se desdibujó superíndice 3 por completo. Los rumores empezaron a circular casi desde el principio. Algunos decían que Can y Demet estaban locamente enamorados, que su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y que vivían un cuento de hadas. Otros, por el contrario, aseguraban que la relación superíndice 3N era puramente profesional, que no había química fuera del set y que incluso existían ciertas fricciones. Recuerden que en la industria del entretenimiento, las apariencias a menudo engañan más menos han. Las relaciones públicas son un arte y a veces lo que vemos es una elaborada construcción superíndice 3N para mantener el entero copyright del público. Lo cierto es que al principio, ambos alimentaron un poco la idea del romance. Se les veo a Muiceu superíndice 3 cómplices en entrevistas, en potocals, en redes sociales. Compartían bromas, se dedicaban miradas lidas y en general, proyectaban una imagen de pareja feliz y enamorada. Esto por supuesto beneficiaba a la serie, que ganaba a adeptos. La estrategia era clara, explotar la fantasía del romance para mantener enganchada a la audiencia. Y funcionó superíndice 3, vaya si funcionó superíndice 3. La gente quería creer que Can y Demet eran la versión superíndice 3N real de Can y Sanem, y eso se tradujo en un aumento estratosférico copyright rico de la popularidad de la serie. Pero con el tiempo, esa imagen empezó superíndice 3 a desvanecerse. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y las entrevistas se volvieron formales y distantes. Aquí es donde empiezan a sonar con fuerza los rumores de la famosa crisis. El cuento de hadas empezó superíndice 3 a mostrar sus grietas. La falta de interacción superíndice 3N pública se interpretó superíndice 3 como una confirmación superíndice 3N de que algo no andaba bien. Los fans, siempre atentos, notaron el cambio y empezaron a especular sobre las posibles causas del distanciamiento. ¿Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como suele ocurrir en estos casos, no hay una versión superíndice 3N única y definitiva. Hay varias teorías que circulan por ahí y vamos a analizarlas una por una. Y ojo que algunas son jugosas que otras rasu que rense. Una de las teorías extendidas apunta a que Can Yaman tenía un ego muy grande y que esto generaba conflictos con Demet.
Se dice que Khan se sentó a la estrella de la serie, que creó que con diéresis copyright él era quien la impulsaba y que Demet, de alguna manera, se aprovechaba de su fama. Esta actitud, supuestamente, no le gustaba nada a Demet, que se consideraba su igual y que sentó a que su trabajo no era valorado. Esta teoría tiene su luz superíndice 3 giga. Khan, con su atractivo y carisma, se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 menos global, lo que pudo haber alimentado su ego. Pero Demet, con su talento y profesionalismo, no estaba dispuesta a ser eclipsada. La competencia a veces puede ser un arma de doble filo, especialmente en un entorno tan competitivo como el del Spectrum Culo. Otra teoría un poco más suave sugiere que simplemente tenían personalidades muy diferentes y que, aunque se llevaban bien en el set, no lograban conectar fuera de con diéresis copyright L. Khan, según esta versión superíndice 3N, es muy extrovertido y espontáneo, mientras que Demet es muy reservada y discreta. Estas diferencias, al parecer, fueron generando cierta distancia entre ellos. En el fondo, esta teoría nos recuerda que no todos los que se ven bien juntos en pantalla necesariamente congenian en la vida real. Las diferencias de personalidad pueden ser un obstáculo insalvable, incluso cuando hay buena voluntad y respeto mutuo. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 que la intensa presión superíndice 3 en medio tica y la constante vigilancia de los fans acabaron por agotar la relación superíndice 3N. Se dice que ambos se sentían observados y juzgados en cada uno de sus movimientos y que esto les impedía ser ellos mismos. Esta tensión superíndice 3N obviamente afectó superíndice 3 su trabajo en la serie. Imaginen la paranoia, cada cita, cada comida, cada simple paseo por la calle era potencialmente noticia. La falta de privacidad puede ser asfixiante y eventualmente erosionar cualquier tipo de relación superíndice 3N, ya sea amorosa o simplemente amistosa. Y por último, hay quienes creen que todo fue una estrategia de marketing. Según esta teoría, el supuesto romance entre Khan y Demet fue orquestado por la producción superíndice 3N de la serie para generar ese expectación superíndice 3N y aumentar la audiencia. Cuando la serie estaba llegando a su fin, la producción superíndice 3N, supuestamente, decidió superíndice 3 poner fin al romance para evitar que los fans siguieran especulando sobre su relación superíndice 3N. Esta es la teoría única, pero también copyright en la que mejor encaja con la luz superíndice 3 giga implacable de la industria del entretenimiento. Al final, lo que importa son los números, y si un romance ayuda a aumentar la audiencia, entonces se convierte en una herramienta valiosa. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet se enfrió superíndice 3 con el tiempo. Ya no se les veo a juntos, no se dedicaban mensajes más menos osos en redes sociales y en las entrevistas, evitaban hablar el uno del otro. Esto, por supuesto, alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores de crisis. El silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso el silencio de Khan y Demet alimentó superíndice 3 a UNMU, la hoguera de las especulaciones. Pero superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esta supuesta crisis a la serie. Pues, según cuentan algunos miembros del equipo tu copyright Knico, la tensión superíndice 3N en el set era palpable. Se dice que Khan y Demet se dirigían la palabra lo estrictamente necesario y que evitaban cualquier tipo de contacto fuera de las escenas. Esto obviamente dificultaba el trabajo y generaba un ambiente de tensión superíndice 3N que afectaba a todo el equipo. Imaginen tener que trabajar 8 o 10 horas al día con alguien con quien no te llevas bien, especialmente cuando tienes que interpretar escenas de amor y pasión superíndice 3N. La profesionalidad tiene un límite y la tensión superíndice 3N puede filtrarse y afectar la calidad del trabajo. A pesar de todo, ambos demostraron ser grandes profesionales y lograron mantener la química en pantalla. Las escenas de amor seguían siendo creíbles, las miradas seguían siendo apasionadas y la historia seguía enganchando al público. Esto demuestra que a pesar de las diferencias, Khan y Demet eran capaces de separar su vida personal de su trabajo y de dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Es un testimonio de su talento y dedicación superíndice 3N. No cualquiera puede fingir amor cuando en realidad hay tensión superíndice 3N y conflicto. Sin embargo, después copyright de que terminó superíndice 3 la serie, las cosas no mejoraron. Khan y Demet siguieron distanciados y evitaron cualquier tipo de contacto público. Esto confirmó superíndice 3 para muchos, que la crisis era real y que la relación superíndice 3N entre ellos era irreparable.
El final de la serie fue para muchos el final definitivo de cualquier esperanza de reconciliación superíndice 3N. En los aún más menos posteriores, ambos siguieron sus carreras por separado. Kanyaman se mudó superíndice 3 a Italia y protagonizó superíndice 3 varias series y películas, consolidando su carrera internacional. Demetuz Demir continuó superíndice 3 trabajando en Turquía y se convirtió superíndice 3 en una de las actrices populares del país, demostrando su versatilidad y talento en una variedad de roles. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Y aquí viene una sorpresa. Hace poco surgió superíndice 3 una luz de esperanza para los fans de Erkenci Kwai. Se empezaron a rumorear conversaciones, acercamientos, incluso una posible reconciliación superíndice 3N entre Kan y Demet. ¿Serú cierto? ¿Habrá segunda parte para esta historia de amor? Solo el tiempo lo dirá. Los rumores de reconciliación superíndice 3N han encendido de nuevo la pasión superíndice 3N de los fans. Después copyright de aún más menos de silencio y distanciamiento, la idea de que Kan y Demet puedan volver a conectar es emocionante. ¿Serú un reencuentro amistoso o algo Solo el tiempo lo dirá. Pero profundicemos un poco en este posible reencuentro. Copyright podrá haber motivado a Kan y Demet a retomar el contacto después copyright de tantos aún más menos Quizá el tiempo haya curado heridas y les haya permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente. Quizá ambos han madurado y han aprendido a valorar lo que tenían. O quizá simplemente se dieron cuenta de que a pesar de las diferencias, compartieron una experiencia única que los unió superíndice 3 para siempre. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya un proyecto profesional en el horizonte. La reunión superíndice 3N de Kan y Demet será un bombazo medio, tico que garantizará el con diéresis copyright sito de cualquier serie o película. ¿Estaru considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo? Los fans sin duda lo recibirán con los brazos abiertos. En resumen, la relación superíndice 3N entre Demetuz Demir y Kanyaman durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kwai fue sin duda una montaña más menos rusa de emociones. Rumores de romance, crisis, distanciamiento, tensión superíndice 3N en el set. Todo esto, sumado a la presión superíndice 3N de la fama y los medios, convirtió superíndice 3 su experiencia en algo realmente intenso. A pesar de todo, ambos lograron mantener la química en pantalla y ofrecer una actuación superíndice 3N memorable que conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y ahora, con los rumores de reconciliación superíndice 3N en el aire, la esperanza de verlos juntos de nuevo se mantiene viva. La historia de Kan y Demet es un recordatorio de que incluso detrás de las luces brillantes y el glamour del espectáculo, hay seres humanos con sus propias luchas, emociones y relaciones complejas. Y bien, mi gente, copyright les pareció superíndice 3 este recorrido por los entresijos de Erkenci Kwai. ¿Creen que la crisis entre Kan y Demet fue real? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Y copyright opinan de la posible reconciliación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre estos temas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. No se olviden de dejar su like si les gustó superíndice 3 el contenido, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que encontraru siempre las últimas noticias, los chismes jugosos y las curiosidades interesantes del mundo del espectáculo. Los espero en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día con todo el salseo del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis amores.